este bloque de lo que vamos a hablar tiene que ver con qué estamos viendo desde la ganadería en relación a lo que está sucediendo con la economía argentina. Vamos a repasar aspectos de coyuntura, pero fundamentalmente a mí me interesa poner siempre foco en las grandes variables que van a configurar un ciclo económico nuevo que va a transitar la Argentina y que esto definitivamente esté instalado. Yo correría del debate cualquier duda en relación a cómo eventualmente algún ruido político puede alterar la agenda económica, porque la agenda económica está instalada y porque la Argentina en esto es muy previsible. Argentina se mueve a lo largo de la historia en ciclos económicos, esos ciclos económicos tienen parámetros muy definidos, ¿eh? Eso ya lo conocemos, eso curiosamente se repite al pie de la letra, década tras década, y yo creo que lo que estamos comenzando a transitar tiene que ver básicamente con un nuevo patrón, un nuevo ciclo económico que ya es parte de la realidad. Entonces, un poco la idea es trazar algunos de los rasgos principales de este nuevo ciclo. Las variables que hoy tienen que ver con la coyuntura y un poco trazar un escenario de este 2024. Vamos a intentar poner foco en lo que yo creo que es clave, que es cómo este nuevo ciclo económico, cómo esta nueva macro que se va a ir configurando nos marca la cancha a nivel micro de decisiones que tenemos que tomar en las empresas, la necesidad que tenemos de las empresas del agro y de las empresas ganaderas en particular de cambiar el chip. No nos sirve seguir haciendo lo que veníamos haciendo porque ese entorno macro en poco tiempo va a dejar de ser y tenemos que enfocarnos en otras variables. Y ahora, obviamente vamos a trazar algunas perspectivas de lo que estamos viendo hacia los próximos años de la ganadería en las variables que entendemos que son claves, ¿no? Que de alguna manera fundamentan esto de por qué es un mercado que se está reconfigurando, bueno, esa reconfiguración hacia qué tiende. Entonces empecemos a desandar, vamos de lo particular, de lo general a lo particular, ¿eh? De lo más relevante a lo coyuntural, como para tener en claro cuál es el ciclo que estamos dejando atrás y cuál es el ciclo que estamos comenzando a transitar. Algunas características del ciclo que se agotó. Fue un ciclo que, a diferencia de los anteriores, que duran más o menos una década, en general los ciclos políticos coinciden con los ciclos económicos, tuvimos un ciclo que duró 2 décadas, 20 años, que en el medio de ese ciclo económico hubo un cambio de signo político, que fue la administración de Cambiemos, que sin embargo no logró revertir las características de ese ciclo económico, por lo menos no logró establecer cambios de fondo, razón por la cual, digamos, la economía continuó con su derrotero. La pregunta de por qué duró tanto tiempo, bueno, por algo que ya también todos conocemos a esta altura de las circunstancias y que tiene que ver con que el mundo nos benefició a través de lo que llamamos los vientos de cola, los economistas. ¿Y qué vientos de cola para la economía argentina es, en general, ciclos económicos, ciclos climáticos favorables y, por otro lado, buenos precios internacionales de lo que la Argentina le vende al mundo? Cuando llueve o tenemos regímenes de lluvia más o menos normales y hay buenos precios internacionales, la Argentina en general crece, le va bien, gobierna quien gobierne, y aún, pese a que podamos hacer, meter la pata en varias de estas decisiones económicas. Eh, Cabe preguntarse también cómo sigue la historia en materia de esa película, ¿no? Si el mundo nos va a seguir beneficiando o no, pero claramente en los últimos 20 años esto sucedió y mantuvo al barrilete la economía argentina bien alto. ¿Qué hizo la política? ¿Qué hizo el ciclo político en ese ciclo económico? Bueno, también lo que Argentina hace, y lo hemos visto repetidas veces a lo largo de la historia, que es expandir el gasto público más allá de las posibilidades concretas que te permite el sistema tributario, con lo cual, cuando vos expandís más allá de tu capacidad de tener un presupuesto equilibrado, ese déficit operativo lo terminás financiando o con deuda o con emisión. Pero lo curioso acá es de qué nivel de expansión estamos hablando, y el gasto público de la Argentina consolidado, nación, provincias y municipios, lo llevamos a casi la mitad del Producto Bruto Interno, es decir, que hoy prácticamente la mitad de la economía argentina, la economía formal de la Argentina,
está explicada por el sector público, y esto es a todas luces inviable e infinanciable. Parte del desafío que se propuso la política hoy es bajar ese ratio a niveles históricos donde la economía pudo convivir con un tamaño razonable de Estado, que después vamos a repasarlo un poquito más en detalle. Ante semejante desequilibrio presupuestario, ¿cómo la Argentina se mantuvo a flote? Bueno, básicamente consumiendo los stocks, entre ellos el stock ganadero, que es esa ventana de tiempo en la cual perdimos 10 millones de cabezas, la mitad de ellos eran vientres, y a partir de allí quedó definida una restricción de oferta clave para el sector ganadero, con la que vamos a convivir muchos años hacia adelante. Yo creo que este es un punto, ¿no? La Argentina difícilmente pueda tener un horizonte de crecimiento en términos de stock de cara a los próximos años. Esto está quedando evidenciado. El desafío pasa por darle eficiencia a ese stock, que creo por donde pasan hoy las principales variables que pueden explicar crecimiento en materia ganadera. Pese a eso, pese a los vientos de cola, pese a las condiciones favorables que el mundo nos dio a través de precios, en los últimos 10 años, de esos 20, la economía argentina incluso dejó de crecer y lo único que creció tuvo que ver con la tasa de inflación. Este fenómeno combinado se llama estanflación y la Argentina transitó una larga década de estancamiento económico con inflación en aumento. Y como todo sucede, en algún momento estos ciclos se agotan, hay algo que precipita el final, y yo siempre digo que lo que precipitó el final de ese ciclo económico no tuvo que ver con lo que sucedió en la política. Este fue casi un dato paradójico o un dato de color. Lo que precipitó el final de ese ciclo económico tuvo que ver con la sequía, ¿no? Una sequía que impactó muy fuerte en el 22-23, que recortó a la mitad la producción de soja. Veníamos de cosechar picos de 60 millones de toneladas, cosechamos 20. Con eso no hay fin de juego, ¿no? No hay margen de cómo seguir. Razón por la cual Argentina se queda sin dólares y a partir de allí hay que hacer los ajustes económicos. Ahora, vamos a mirar ese ciclo económico en lógica de empresa, ese entorno macro sobre qué variables pivoteaba, y esto de alguna manera nos llevaba a trazar estrategias a nivel de empresa. Bueno, era un entorno macro basado en expansión del gasto público, con déficit que hasta donde se podía se financiaba con deuda. Una vez que se agotaba esa fuente de financiamiento, terminábamos recurriendo a la emisión, es decir, a la dominancia fiscal de la política monetaria. Cuando vos entras a emitir cada vez más para financiar gastos corrientes, los resultados están a la vista en materia de inflación. Y la Argentina, paradójicamente, le encontró la vuelta para poder convivir durante mucho tiempo con alta inflación, lo cual al mundo le resulta un dato muy curioso, pero la Argentina encontró cómo hacerlo, pero por supuesto que no lo puede hacer indefinidamente. Correlato de ese régimen de fuerte expansión de gasto público con alta inflación, obviamente lo que tenés son múltiples tipos de cambio. Esto forma parte también casi de un hecho cultural de la Argentina. Económicamente la Argentina funciona así, con déficit, con alta inflación y con múltiples tipos de cambio. En el medio de eso, la política obviamente recurre a impuestos que se recaudan fácilmente, que tienen que ver con retenciones, en este caso son los derechos de exportación, o estas restricciones cuantitativas, son los cierres intempestivos de mercado que se hacen a las exportaciones de carne, de granos. Y de alguna manera tiene que haber un ancla para que esto medianamente se sostenga en pie, y las anclas también son de manual. Las que se usan tienen que ver con los precios de las tarifas y con el tipo de cambio. Bueno, ciclos de este tipo a lo largo de la historia de la Argentina se han dado muchas veces, con lo cual esto es muy conocido. Como conocido también es que el final no es bueno. En algún momento de eso hay que salir, y en eso está la economía argentina por estos días, ¿no? Ahora, tracemos las orientaciones de hacia dónde se va, y después vamos a ver el instrumental. Vamos a ver acá el objetivo, el horizonte, y después veremos las inconsistencias o no que se están dando en la coyuntura. Bueno, acá se pretende ir hacia una economía mucho más abierta. Yo les diría, hay un nivel de ambición importante respecto de ese horizonte de apertura económica.
pero estamos camino a eso, hacia mercados desregulados, el sector público con un presupuesto equilibrado, recuperando solvencia externa. ¿Esto qué significa? Que en materia de sector externo, de balanza de pagos internacionales de dólares, la Argentina logre primero recomponer reservas y después iniciar un proceso de acumulación. Lo va a necesitar la Argentina imperiosamente. No vamos a tener acceso en el corto plazo al mercado voluntario de crédito y tenemos una carga importante de vencimientos para atender, con lo cual hay que recomponer rápidamente reservas e ir a un proceso acelerado de acumulación. Y como también ha quedado demostrado, la Argentina en esto es casi un enfermo, un adicto que necesita ni siquiera sentir el olor de la sustancia a la cual es adicto, y eso tiene que ver básicamente con la emisión, con lo cual vamos a ir a un régimen monetario vinculado a lo que hace el Banco Central, totalmente desentendido, independizado de las necesidades del Tesoro, del fisco, ¿m? Con lo cual deja de haber emisión para financiar gasto corriente. Y también sabemos de que Argentina necesita un anclaje muy fuerte en materia cambiaria, y yo estoy convencido de que, más allá de que lo llamemos competencia de moneda, sistema cambiario a la peruana, la Argentina va a hacer un esquema muy parecido al de caja de conversión, símil convertibilidad, convertibilidad sintética, lo podemos llamar, pero un sistema de cambio cuasi fijo. Primero se sanea el peso, una vez que el peso está saneado, competirá con otra moneda, pero mantendremos el peso en circulación ya saneado en una relación casi fija con el dólar, ¿no? Y esto creo que es un punto central porque nos marca un poco la cancha hacia adelante. ¿Qué se pretende en definitiva con esto? Bueno, cambiar la configuración de esta ecuación. Estos serán los motores que tiene una economía para crecer en el tiempo. Uno de esos motores tiene que ver con el consumo, el gasto de las familias. Otro motor tiene que ver con la inversión, un motor muy importante que es el sector público a través del gasto público, y lo otro, este último término, que tiene que ver básicamente con las exportaciones. ¿Cómo viene funcionando la economía argentina históricamente? Bueno, básicamente dependiendo de el consumo potenciado por el gasto público. Lo que se pretende ahora con este reordenamiento de la macro es que los motores tengan que ver básicamente con la inversión y con las exportaciones. Este motor ni siquiera va a funcionar, va a estar apagado, y este es un motor que va a funcionar a muy baja velocidad. Bueno, el cambio parece de fondo paradigmático, tampoco es nuevo esto. Argentina lo ha ensayado otras veces. Después que nos pasamos de la raya en materia de expansión del gasto, llega la fase del ajuste, y el ajuste básicamente tiene que ver con estas variables. Ahora, claro, cuando uno le pone magnitud, cuánto ajuste se necesita para equilibrar las cuentas públicas, estamos hablando de mucho más allá de lo que nos imaginamos, de un ajuste importante. Esto que están viendo ustedes es el tamaño del sector público en relación al tamaño total de la economía, el porcentaje que yo antes les mencionaba. Y miren ustedes cómo pasamos de tener un ratio promedio entre el 25-30%, a veces iba entre el 30 y el 35%, y hoy el sector público representa la mitad del tamaño de la economía. Y que el Estado represente el 50% del PBI, no hay forma de que eso se pueda sostener en el tiempo, porque no hay forma de financiarlo, con lo cual el ajuste hoy pasa por bajar esta relación, este ratio, en los niveles históricos en torno del más o menos 30%, con lo cual hay que hacer un ajuste de más de 20 puntos en términos de sector público en relación al tamaño total del económico. Esto en general nunca se propuso a la política hacerlo, se dejaba que el trabajo sucio lo hiciera el mercado a través de las variables típicas que tienen que ver con tipo de cambio y demás. Esta vez va a haber una combinación de política y de mercado, una combinación de lo que ya todos nos acostumbramos a llamar liquidez. Estamos haciendo en el mientras tanto, en función de esas grandes orientaciones, tenemos que volver a recuperar, bueno, esos vientos de cola que hemos tenido en los últimos 20 años. Lo vamos a seguir teniendo en los próximos 10 años. Y ahí empiezan a aparecer algunas luces amarillas, algunos datos de preocupación,
que pueden generarnos algunos dolores de cabeza en el mientras tanto, y que tienen que ver con, primero, en los últimos 20 años el mundo tuvo una fiesta de crecimiento económico, donde además había una fiesta de dólares, un exceso de liquidez, donde las tasas de interés estaban prácticamente en el límite nominal, las tasas en el mundo estaban en el 0,2, 0,5%, donde los grandes flujos de capitales obviamente estaban montados sobre muy buenas expectativas y eso generaba una enorme afluencia de capitales, de créditos, de inversiones hacia el mundo emergente, y hoy todo eso está empezando a cambiar. Primero que si vos mirás la tasa de actividad económica en los próximos 5 años va a ser muy baja, va a ser de la más baja de los últimos 30 años. Estamos hablando del escenario hacia los próximos 5 años, que no va a haber solo un problema de crecimiento económico, de menor crecimiento económico, sino que al mundo le ha aparecido a la salida de la pandemia de nuevo el problema de la inflación y está costando más de la cuenta, sobre todo en Europa, lograr volver a ubicar la tasa de inflación en los niveles que para ellos son admitibles, que están en el orden del 1,5 o 2% anual. Obviamente no entienden el caso argentino, está claro. Estados Unidos está logrando algunos avances mejores respecto de Europa, pero cada tanto ese índice vuelve a tener alguna resistencia a la baja. El margen de tolerancia para ellos está en el 2 y hoy está en 1,5 arriba de eso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque mientras existe esa persistencia inflacionaria, el mundo recurre a tasas de interés y el mundo hoy lo que está haciendo es subir las tasas de interés. Con mayores tasas de interés en el mundo hay menos liquidez, con menos liquidez, menos actividad económica. Lo que podemos esperar en materia de demanda de bienes en general, de alimentos en particular, claramente no va a ser lo que vimos bien, lo que venimos viendo los últimos 20 años. Entonces, ahí hay un punto interesante a considerar. Otro tema que tiene que ver no ya con que el mundo en promedio crezca menos, sino que nuestro gran socio comercial en materia de agro y ni que hablar en materia de proteína animal, que es China, no solo que va a crecer menos, sino que está empezando a acumular problemas macroeconómicos muy serios vinculados al mercado inmobiliario y financiero, y yo creo que esto se puede profundizar. Una vez por semana, cada 15 días, aparecen algunos datos vinculados a la economía china que generan mucho ruido, que perturban mucho las expectativas y nosotros nos jugamos mucho en muchos negocios en el mercado chino y este es un punto a prestarle atención. Razón por la cual empezamos a ver lo que vemos todos los días, que los precios de los commodities en general empiezan a tener un sendero a la baja, empiezan a ajustarse, se han ajustado significativamente, todavía tienen recorrido bajista, y esto ya te marca un horizonte hacia adelante donde no digamos que esos vientos de cola ahora se nos vuelvan en contra, pero no vamos a tener la intensidad de esos vientos a nuestro favor. O sea, en el mejor de los casos tendremos una suave brisa que sopla a favor de la Argentina. Hoy todo depende, todo se juega de la agenda de la Argentina en materia de ordenamiento macro. ¿Mm? El mundo poco nos va a beneficiar para pedalear algún problema. Básicamente de esto se trata. Te dirán, justo ahora tiene que suceder esto. Bueno, la casuística en esto está. Lo cierto es que la Argentina inicia un nuevo ciclo económico, casi en paralelo con un reacomodamiento del ciclo económico a nivel global. Y cuando hablamos de suba de tasas, para que tengamos una idea de qué estamos hablando, tiene que ver con esta gráfica, ¿no? Veníamos de niveles de tasa del 0,2, 0,5. Hoy estamos hablando de una tasa de más de 5 puntos. Estas son las tasas de corto plazo que manejan los Estados Unidos. Este nivel de tasa claramente es un factor recesivo. Esto no ayuda para nada de que la actividad económica mundial mejore, no ayuda para nada de que la liquidez mundial mejore, no ayuda para nada para que los fondos de inversión en el mundo busquen alternativas de renta más allá de un bono del Tesoro de los Estados Unidos. En algún momento se pensaba que esto era transitorio, que iba a durar muy poco tiempo y en algún momento esa tasa iba a volver a bajar. Bueno, no es lo que está sucediendo y yo creo que durante mucho tiempo, durante varios meses, durante buena parte de este año, vamos a convivir con este nivel de tasa de interés. Con este nivel de tasa de interés, no esperemos grandes noticias positivas en materia de recuperación de precios internacionales. Y lo estamos viendo
por ejemplo, en Chicago en materia de precio de los commodities. Esta sería la película que estamos viendo respecto a los futuros en el mercado de maíz. Esto es trigo, perdón. Esto es soja y estos son los productos derivados de la molienda de la soja. Fíjense ustedes de qué niveles de precio veníamos. La estampida, la fuerte suba de precios que generó primero el COVID, después la guerra de Rusia en Ucrania, afectando una importante región productora y exportadora por caso de cereales, en particular de trigo, además de energía. Bueno, hoy todo ese auge de precio prácticamente ya desapareció. Ese precio se fue destruyendo. Miren todo el recorrido bajista que siguió el maíz y todavía tiene para seguir bajando, todavía tiene para seguirse ajustando. Hoy los factores, los fundamentos en los mercados agrícolas son claramente bajistas. Más paradójico es el caso del trigo, porque el trigo estuvo muy afectado por la guerra de Rusia en Ucrania, el conflicto que continúa, que puede escalar, eh, y que sin embargo el mercado ya ha descontado por completo todo ese riesgo, porque hoy tenemos precios del trigo en el mundo que tienen que ver con los valores preguerra, con lo cual esto suena extraño, es difícil de entender. La logística portuaria sigue estando muy afectada, sin embargo, producción récord en Rusia, producción récord en Ucrania. Pese a los problemas de logística, eso sigue saliendo y esos precios se siguieron ajustando. Soja es la que muestra algún tipo de resistencia a la baja y los fundamentos son un poquito menos negativos o pesimistas. Hay una demanda firme y sostenida, sin embargo, récord de cosecha en el hemisferio norte, récord de cosecha en el hemisferio sur, pese al problema climático de la Argentina. En esto quien juega es Brasil. Brasil cosechó 150 millones de toneladas. Iba a cosechar 160 millones de toneladas en este ciclo agrícola. Eso no va a suceder, sin embargo, los niveles de existencia en el mundo se han recompuesto fuertemente, con lo cual todo parece indicar de que vamos a un nuevo escenario de cara a los próximos años en materia de precio de los granos. Vamos a tener nuevos valores de equilibrio, claramente distanciados de los precios promedio de los últimos años, y acá depende que el vaso sea medio lleno o medio vacío desde el sector que lo miremos, porque si lo miramos del sector que a nosotros nos interesa, que es la ganadería, bueno, esto nos quita un factor de presión muy fuerte en materia de costos, en materia de incidencia de los costos en la dieta, y sienta las bases para una nueva relación de precios relativos insumo-producto. Esta sería la buena noticia que puede recoger el sector ganadero y es una fuente de preocupación para quienes están en el negocio agrícola puro y duro de cara a los próximos años. ¿Qué está haciendo hoy el gobierno en medio de este escenario y navegando esta transición en la coyuntura? Bueno, acá hay mucho ruido dando vuelta, hay mucho humo, hay mucho fuego de artificio desde lo discursivo, desde lo instrumental. Hoy yo les diría de que todo el andamiaje de las decisiones económicas que se están tomando parten de lo fiscal. El único dato relevante al cual hay que prestar la atención y que explica buena parte de las expectativas de los agentes económicos es que el gobierno dijo: negocio cualquier cosa, estoy dispuesto a negociar todo menos el ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal que no está dispuesto a negociar tiene que ver con 5 puntos del PBI, es decir, eliminar por completo el déficit, cuestión que ya en este primer trimestre lo logró. La Argentina ya hoy está con superávit primario, incluso está con superávit financiero, descontando intereses de la deuda. ¿Cómo lo hizo? Bueno, como se prometió en campaña, antes de subir un impuesto me corto un brazo, bueno, deberá cortarse un brazo porque suba de impuestos hubo. De los 5 puntos, 3 fueron por el lado de la motosierra y un poquito de licuadora, operando sobre el gasto, pero 2 puntos es por la vía impositiva. Intentó ir por la suba de retenciones, los gobernadores lo hicieron retroceder ahí, no por un compromiso respecto al sector agropecuario, sino que lo que se recauda por retenciones no se coparticipa, así que no les tocaba el bolsillo. Pero lo cierto es que por esa vía no pudo ir, fueron por la vía de otros impuestos, impuesto país a las importaciones, impuesto a los combustibles, actualización de la ley del impuesto a los combustibles y la suba de impuestos operó. Iniciando este recorrido con un tipo de cambio un poquito más alto de lo que el mercado esperaba, los famosos 800, el mercado se conformaba con 600, pero sabiendo que, claro,
te pasaba un poquito de rosca en el tipo de cambio al comienzo, vas a tener fogonazo inflacionario en el medio y lo que estás buscando es tener algo de margen para que el atraso cambiario no sea tan fuerte, cuestión que se está dando. Forzando al mismo tiempo algo que parecía difícil de hacer, pero se está haciendo en una baja pronunciada de tasas. La baja de tasas no está explicada por el mercado, la está haciendo el gobierno y es parte de esta lógica de meto el excedente de pesos en la licuadora, ¿eh? Es como meter la 100 en la manga evitando las salidas por los laterales, ¿no? Entonces ese excedente de pesos lo trato de ir licuando por inflación, evitando las vías alternativas, lo que se pueda ir a dólares, lo que se pueda ir a peso de cortísimo plazo, y es un poco la conjunción de todos esos instrumentos lo que hoy está operando. Lo cierto es que esto en el primer trimestre tuvo efectos. ¿Hay dudas hacia adelante? Por supuesto que sí, hay inconsistencias, pero el resultado fiscal del trimestre estaba en línea con lo que el gobierno se había propuesto, y yo les diría de que esto anticipe mucho los tiempos y lo que uno esperaba. Uno esperaba de que la normalización de la economía llevara un poquito más de tiempo y el plan de estabilización se diese bien entrado el 2025, y hoy lo que vamos a tener es que a mediados de año probablemente ya estén dadas las condiciones para el plan de estabilización. Te dirán, ¿no es este el plan de estabilización? No. Esto es la etapa de transición donde tenés que normalizar algunas variables de la macro, el foco está puesto en lo fiscal. Normalizando lo fiscal, el siguiente paso es resolver el famoso cepo o los controles de capitales ahí, y después inmediatamente te vas al plan de estabilización, que después lo vamos a comentar. Ahora, eso lo vamos a ver en este 2024. Cuestión que antes se pensaba que iba a ser para bien entrado el 2025. ¿Cómo vino funcionando el esquema? Un poco con respecto a lo que mencionamos. Este salto de evaluatorio inicial para tener un margen de mantener después, pese a la inflación alta, un cambio fijo. Mucho de licuadora, obviamente que sí. Al mismo tiempo, una política monetaria muy restrictiva. ¿Qué significa eso? Que la base monetaria prácticamente en la Argentina no varió. Cuando acumulaste en el primer trimestre casi un 70% de inflación, la cantidad de dinero es la misma. Con lo cual, obviamente, lo que estás haciendo es secar la plaza. Sin liquidez, poco fundamento tiene el dólar para subir, cuestión que estamos viendo. Obviamente, desplomándose la actividad económica, desplomándose el consumo, en el medio de eso forzando, casi sobreactuando la baja de tasas, pero las tasas van a seguir bajando. Y al mismo tiempo resolviendo lo que era un gran problema, que eran los famosos pasivos remunerados del Banco Central, las famosas LELIQ. Lo que hoy hiciste fue agarrar todos esos pesos ahí que en algún momento se te iban a ir a dólares y cambiaste deuda del Central por deuda del Tesoro. Buena parte de esos pesos que estaban en LELIQs hoy están puestos en títulos públicos de la tesorería que tienen otro horizonte, y que fue un poco la apuesta de Caputo como experto en finanzas en esto. Anclaje de esto, lo fiscal. Vuelvo a insistir con esto. Todo el andamiaje macro de este gobierno pasa por lo fiscal. No hay que buscar fundamentos en otro lado, y toda la prioridad y el objetivo está puesto en lo fiscal. No hay foco en actividad económica, no hay foco respecto de otra variable que tenga que ser de interés para mejorar el clima y las expectativas. Las expectativas hoy están alineadas en función de lo fiscal. ¿Y la recesión económica es consecuencia de esto? Por supuesto que sí, pero también es funcional. Hoy la recesión económica también juega a favor de los objetivos que se propuso en esta preestabilización el gobierno. Y acá surge una pregunta: ¿y qué pasa con las reformas estructurales que todos sabemos que se habían planteado y que además se consideran necesarias? Bueno, esto hay que esperarlo para el 2025. Reformas estructurales es parte de lo que está metido en el DNU, parte de lo que está metido en la ley bases. Yo creo que la apuesta del gobierno acá es lograr los equilibrios de la macro con eje en lo fiscal lo antes posible, para resolver la cuestión del cepo lo antes posible y para tener lo antes posible el plan de estabilización. Una vez que eso se pueda concretar, empiezan a sentarse condiciones para una recuperación rápida en términos de actividad económica, mejorando
clima general de la sociedad, y eso le permite al gobierno llegar mucho mejor posicionado de cara a las legislativas del 2025. A partir de allí, revalidando crédito electoral con capital político propio, el gobierno en ese momento va a encarar las reformas estructurales de fondo en materia tributaria, en materia de mercado laboral, en materia de sistema previsional. No antes. Lo que vamos a tener antes es la estabilización de la economía. Algunos puntos que vamos a ir viendo en esta hoja de ruta. Va a seguir habiendo licuación de pasivo, es decir, que los pesos se van a seguir licuando, los ingresos en pesos se van a seguir licuando. Bueno, vamos a seguir teniendo licuadora funcionando unos meses más. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? El tipo de cambio va a seguir con este crawling peg, como se lo llama, es decir, va a seguir siendo un cambio casi fijo, más o menos en torno del 2%. Esto va a seguir sucediendo. Esto tiene un costo para la economía, le pega de lleno a todos los sectores vinculados a transables. La ganadería no es la excepción, ya lo está viendo la industria exportadora. Ahora, ¿cuál es la visión del gobierno con respecto a esto? No me preocupa tanto, iremos compensando por otras variables. Mientras tanto, nos viene bien para estabilizar con un tipo de cambio relativamente bajo, porque es lo que te va a permitir en algún momento que los ingresos recompongan poder de compra relativamente rápido también en dólares. Fue un poco la apuesta de lo que logró la convertibilidad. Por lo pronto, recomposición de reservas hay. Hoy las brutas están en el orden de los 30.000 millones de dólares, con lo cual ya salimos de la zona de reservas netas negativas. A partir de ahora empezamos a acumular reservas netas positivas, que es el dato importante. Hay que ver cómo juega la cosecha gruesa. Va a ser menor de lo esperado, pero no va a ser nada malo, mucho mejor de lo que fue la 22-23, con lo cual vamos a tener no 20.000 millones de dólares de más que se esperaban al comienzo del ciclo agrícola, pero entre 12 y 14.000 millones de dólares sí, y eso pueden entrar a las reservas internacionales. La tasa de inflación va a seguir bajando, la tasa de inflación va a seguir bajando, las tasas de interés van a seguir siendo forzadas a que bajen, con lo cual vamos a ir viendo un desplome de estas dos variables, tasa de inflación y tasa de interés. Una brecha que con esta lógica se va a mantener muy controlada en torno a los niveles actuales, con lo cual te invita a unificar antes de lo que tenías previsto hacer. ¿Es un riesgo? Por supuesto que sí, pero están dadas las condiciones. Y claramente en esta lógica de transición, la dolarización deja de tener sentido, ¿no? Eso está claro. El tema es, ¿aguanto o no este crawling peg, este tipo de cambio tan atrasado en relación a tasa de interés y tasa de inflación? Hoy la inconsistencia, ¿cuál es? Tener los precios que están viajando al 10% mensual, la tasa de interés que está viajando al 4,2, 4,5 mensual y el tipo de cambio al 2%. Bueno, creo que nadie desconoce esta inconsistencia, pero también se la ve como, bueno, transitoriamente juega a favor. Este atraso del tipo de cambio es funcional para lo que se pretende hacer rápidamente, que es estabilizar algunas variables. Hoy el tipo de cambio está esto del programa exportador, 80% al cambio oficial, 20% al financiero, contado con liqui. Te da un tipo de cambio de exportación efectivo de 900 pesos. Que para la paleta de productos del agro hay que descontarle los derechos de exportación, las retenciones, y te deja estos tipos de cambio. El más bajito es el de la soja, porque tiene el mayor derecho de exportación, 33%. En el caso de la carne estamos ahí en los 820 pesos. ¿Sirve o no sirve este tipo de cambio? Bueno, es una partecita de la película. Tenés que mirar también precio, tenés que mirar qué está pasando con tus socios comerciales. Es un tipo de cambio, en definitiva, bastante amarrete, que no te tape ineficiencias. Y que también cuando vos lo mirás hacia adelante, un poco cuál es el análisis acá. Mirá, vamos a ir a un cambio fijo, sin retenciones, relativamente bajo, vas a alinear precios con los que tiene el mundo, márgenes con los que tiene el negocio ganadero en el mundo,
pero ese esquema macro te va a exigir y mucho en términos de eficiencia, de productividad y de escala. Esto también lo vimos que sucedió con la convertibilidad. Ahora, ¿es un entorno macro más razonable del que tuvimos? No tenga ninguna duda, pero con otras reglas de juego. No va a importar tanto cómo juega lo financiero acá, y si va a importar y va a ser una variable clave qué tan bueno soy haciendo lo que hago, qué tan bueno soy produciendo carne. Y no me alcanza solamente con eficiencia técnica, voy a necesitar además escala. Esto es bien típico de los entornos macros estables en economías abiertas. Esta presión juega inexorablemente. Ahora, si no va a haber corrección del tipo de cambio, a la economía le sirve ese tipo de cambio que si lo tenemos que unificar a precio de hoy estaremos hablando de más o menos 1.100, 1.200 pesos a precio de hoy, pensando en una unificación que se podría dar ya por el mes de junio. Bueno, miren un poco ustedes esta gráfica. Este es el tipo de cambio real ajustado por inflación de la Argentina con respecto a el ámbito del comercio mundial en el cual nosotros nos manejamos. O sea, mirando lo que pasa también con los tipos de cambio de nuestros socios comerciales, desde Estados Unidos pasando por Brasil, llegando hasta China. Este es el tipo de cambio de la convertibilidad. Esto es un índice, no le presten atención a los valores, no interesan acá los valores, sino la lógica de la curva. Este era el tipo de cambio de la convertibilidad. Esto fue la salida de la convertibilidad, cuando pasamos del 1-1 al 4-1. Después, este fue todo el derrotero que siguió el tipo de cambio. Hasta este fue el final del gobierno de Cristina Kirchner, que dejó un tipo de cambio apenas por encima, muy poquito por encima del vigente de la convertibilidad. Hoy estamos acá. Este serrucho que se ve acá al final de la serie, esto tiene que ver con la devaluación que hace Massa, pospaso, que se fue todo a precio inmediatamente, y esto fue la devaluación que hace este gobierno apenas asume, cuando lo lleva a 800, que al igual que le pasó acá a Massa, se fue todo a precio también. Y hoy estamos con un tipo de cambio que va camino a situarse a este nivel, a estos valores. Y la verdad es que la estabilización se va a hacer con un tipo de cambio relativamente bajo. Y el sector agro en general va a entrar con un tipo de cambio relativamente bajo. El único recurso, el único colchoncito que va a tener solo el inicio el agro en este nuevo ciclo económico con la economía ya estabilizada tiene que ver con este tipo de cambio es incompatible con retenciones. Ya no con regulación o restricciones cuantitativas, es incompatible con retención. Y el gobierno lo sabe y las va a tener que eliminar rápidamente, más allá de lo que diga. Y lo fiscal deberá resolverse por otro lado. Pero esto no sostiene retenciones. Puede quedar una alícuota mínima en soja. Lo único que pagó retención en los 90 fue la soja, alícuota del 3,2%. A todo lo demás lo tenés que sacar. Bueno, hoy en carne tenés un 9%. Pero si lo mirás desde el punto de los insumos, el maíz tiene metido un 12%. ¿eh? Eso es lo que tiene que desaparecer y veremos en ese momento en qué relación de precios relativos queda. Entonces, lo que vamos a estar viendo en el mientras tanto es esta preestabilización. El plan de estabilización va a llegar para el segundo semestre. Mientras tanto, más ajuste fiscal, más política monetaria restrictiva, más caída de actividad económica, con foco en el ajuste fiscal de estos 5 puntos. ¿Y la inflación? Bueno, este es un escenario en materia de inflación. En base a este escenario, la Argentina ya en el mes de abril entra a inflación mensual de un dígito. Continúa entonces bajando. Ya para el mes de agosto estaríamos hablando de una tasa de inflación del orden del 5%. Para este nivel de tasa de inflación, ya la tasa de interés acá está en torno del 1,5-2%. Estamos hablando de tasas en pesos. Esto nos parecía ciencia ficción hace poco tiempo atrás. Pero este escenario empezamos ahí. Y acá aparece lo más jugoso de todo este análisis. Y es, más allá de estas variables en la coyuntura, de cuándo se unifica el mercado de cambio, cuándo se eliminan retenciones, cuándo se instrumenta la estabilización.
Desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, que es mi empresa. ¿Cuáles son las nuevas reglas de juego que la economía me está planteando? Bueno, exactamente las inversas de lo que viene haciendo en los últimos años. Porque en ese entorno macro de alta inflación, de atraso de tipo de cambio, de tasas reales que aunque parecían estrambóticas, en términos reales eran negativas y licuaban, y con múltiples tipos de cambio, lo que hacía el empresario agropecuario, como lo hacían la mayoría de los empresarios de cualquier sector, es estoquear sin insumo, apalancar el pasivo, es decir, tomar toda la deuda posible en pesos, no importaba la tasa, cualquier tasa se podía licuar, dolarizarte en cartera o dolarizarte a través de la compra de activos, podías tomar toda la deuda posible en pesos acá y después terminabas dolarizando desde el MEP hasta la compra de una maquinaria. Y no importaba mucho el resultado por producción, porque al fin y al cabo la diferencia lo daba el resultado por tenencia, o el resultado financiero, o el resultado de haber tomado deuda en pesos que finalmente se licuaba en poco tiempo. Bueno, esa lógica tiene los días contados. Yo les diría de que ya hoy es impracticable. ¿Por qué? Bueno, porque en una economía de baja inflación, ya con un mercado único y libre de cambios, hacia el cual se va a ir rápidamente, con un tipo de cambio que va a ser entre fijo y moderado, porque va a tener los dos componentes. Va a variar muy poco y en términos de tipo de cambio real multilateral va a ser más vale bajo. Con tasas reales que si bien se van a desplomar, te van a quedar tasas reales, aunque muy bajitas, positivas. En pesos y obviamente más en dólares, va a aparecer mucho crédito en dólares. No cualquier negocio se va a bancar una tasa de interés por chica que sea, porque mucho va a depender para qué estoy tomando ese crédito. Con lo cual ahí ya no pasa por estoquearse, pasa por mantenerse líquidos, minimizar los niveles de stock, ser muy prudente respecto al manejo del endeudamiento, por más que veamos una baja en la tasa de interés, y va a pasar a ser clave el resultado productivo. No va a jugar acá la variable financiera, no va a jugar el resultado por tenencia, no va a jugar el apalancamiento del pasivo. Todo va a estar explicado por qué tan bueno soy manejando las variables de mi negocio. Ya el foco no tiene que estar puesto en las variables que están de la tranquila para afuera, sino que el foco va a estar puesto en las variables tranquilas para adentro. Eficiencia, productividad y escala. Porque además el negocio agropecuario en el mundo es un negocio que necesita escala. Los márgenes del negocio agropecuario en el mundo son acotados, son relativamente chicos y se compensan por escalas. Si quiero no jugar con esas reglas de juego, tengo que pensar en asociarme o integrarme en la cadena de valor. Pero no puedo revertir esto, digamos, no puedo lograr tener otra lógica en este negocio. Como para ir sintetizando, reformas estructurales entonces las que de alguna manera van a definir si esto es un ciclo económico más de la Argentina, como han sido históricamente tantos otros ciclos económicos. Es lo que la literatura económica llama los ciclos stop and go, o la literatura más de ensayo habla de los ciclos de la ilusión y el desencanto. Bueno, las reformas estructurales van a plantear si esto es algo más que un ciclo, pero no las esperemos para este año. Yo creo que eso está supeditado al 2025 y lo que resulte de las legislativas de medio término. Lo que resulte en términos de si la sociedad está dispuesta a revalidar o no el apoyo que hasta ahora le viene dando y si el mercado revalida o no todo lo que le viene creyendo al gobierno. Eso está por verse. Mientras tanto, en este 2024 la agenda es económica. Cuanto antes lograr estos equilibrios con eje en lo fiscal para ir rápidamente al plan de estabilización. No hay plan de estabilización si no antes resolver la cuestión de el cepo en el mercado de cambio. Una cosa te lleva a la otra. Primero tenés que eliminar el cepo, unificarlo y a partir de ahí el plan de estabilización. Y el plan de estabilización va a tener eje en lo monetario. Yo creo que casi no tengo dudas de esto, de que vamos a ir a un sistema símil de caja de conversión, de convertibilidad sintética, de cambio fijo, donde esa variable es tomarla o dejarla. Es un precio dado. Poco hay por hacer ahí y poco hay por especular respecto de ese movimiento. Volvemos al sector ganadero.
¿Esto es bueno o es malo? A ver, es un entorno macro mucho más razonable del que tuvimos. Te despeja el horizonte de muchísimas variables que antes uno no conocía el devenir. Sabías que podías hacer alguna diferencia, pero no sabías cuándo ni cómo, y en el mientras tanto te podían dar muy malas noticias por vía de todo lo que ya conocemos, dólar soja 1, dólar soja 2, un cierre momentáneo de mercado. Hoy todas esas variables no van a estar. Vas a tener el camino allanado de todas esas variables. Ahora, no vas a tener ventaja por el lado del tipo de cambio, la industria frigorífica va a tener que laburar y mucho respecto de eficiencia y productividad, y hacia atrás ni que hablar. ¿Ah? Esto es parte también de lo que venimos viendo. Ahora, si bien las condiciones que tuvimos a nivel mundial en los últimos 20 años, que en ganadería hubo muy buenas noticias por el lado de lo que significó el mercado chino, de los precios que convalidó China, más los precios que convalidaba Europa, si bien eso está cambiando, no significa que vayamos a una depresión de estos precios, todo lo contrario. Hay cuestiones estructurales del mundo que se han configurado a favor de la economía argentina. Entonces no vamos a tener vientos de frente. Lo que no vamos a tener es semejante fuente de beneficios que se operaron en los últimos años. Ahora, el mercado asiático sigue estando, la necesidad de proteína animal del mundo sigue estando, las restricciones que tiene el mundo para abastecer esas necesidades de proteína animal siguen estando, y Sudamérica pasa a ser un factor clave, sobre todo como oferente del complejo proteico animal. Y esto le da un sostén de precios importantes al mercado. Entonces, tipo de cambio no va a jugar a nuestro favor, bueno, pero con tipo de cambio fijo y un precio internacional que todavía se puede acomodar, y yo creo que eso va a suceder, bueno, desde el punto de vista de la ecuación visto ahí, cierra. Ustedes dirán, está mencionando mucho mercado internacional y demás, pero el 70% se juega en el mercado interno. Lo mismo, porque la Argentina va a terminar dolarizando toda su cadena de valor. Yo creo que en el corto plazo las exportaciones van a estar explicando de mínima el 45% de la producción de carne. De mínima, sin estar haciendo grandes trabajos en términos de apertura de nuevos mercados. Y ya con esa participación de la exportación en la producción, ya vos prácticamente tenés dolarizada toda la cadena de valor. Y no tengo dudas de que el mercado interno también se va a reconfigurar un poco en línea con el mercado internacional. ¿Mm? Bueno, esto lo pasamos porque ya lo mencionamos. Vamos a algunos punteados sobre el sector de carne bovina. Hoy, ¿qué estamos viendo? Bueno, se confirmó la baja de stock que veíamos viendo, algo menor de lo que algunos esperaban, pero en definitiva más o menos terminó siendo 1,5 millones de cabezas menos. Están dadas las condiciones para que se vaya configurando una fase intensa de retención, porque aparecieron las lluvias en la zona de cría y de recría, porque hay pasto, y porque esto basta, sumado a expectativas positivas para que esa fase de retención se profundice en los próximos meses. La demanda internacional es cierto que no es gran cosa si miras precio, ahora si miras volumen, se siguen batiendo récords. Se impone el volumen por sobre el precio, pero es una variable que hoy juega. El consumo interno sigue cayendo, es la gran mala noticia. No sé si es tan mala noticia. El consumo interno, obviamente que está forzado a la baja también por efecto de la recesión, licuadora y caída de poder de compra de los salarios, pero también es cierto que esto es una cuestión estructural que vino para darse. ¿Mm? El consumo de carne se va a alinear también con las tendencias del mercado internacional. ¿Se va a consumir menos de carne de vaca? Por supuesto que sí. ¿Menos de carne roja? Sí. Yo creo que vamos a ir a estabilizarnos en torno de los 40-42 kilos habitante año, que definitivamente vamos a consumir más pollo que carne vacuna, que todavía tiene espacio para crecer el cerdo, y esto no es una mala noticia, porque si bien es un mercado que va a caer en volumen, no necesariamente va a caer en valor, porque de ese menor consumo per cápita vos vas a tener segmentos de consumo de carne vacuna en Argentina con poder de compra que van a sostener buenos negocios ahí y buenos precios ahí. Y es lo que ya estamos viendo. Es parte de este cambio que está operando además en las preferencias de los consumidores y en los canales de comercialización. En algunos años, el concepto tal como lo entendemos de carnicería va a ser obsoleto. Lo que vamos a ver es el concepto de una tienda de carnes con cortes específicos envasados al vacío, heladeras varias,
probablemente hasta sin personal que despache, que atienda, y donde uno se quiere comer un asado y vas a buscar el atributo de carne que vos necesitas, y vas a buscar el corte que vos querés, y vas a buscar inclusive la información que vos estás necesitando porque esos consumidores están apareciendo. ¿Eh? Vos querés saber la procedencia de ese animal, querés conocer las características productivas. ¿Eh? Y esto es parte también de los cambios que se están dando en el mercado. Creo que vamos a ir a un volumen de exportación de cortísimo plazo del orden de 1.800.000 toneladas. Esto fácilmente se puede alcanzar. Creo que por lo menos un cuarto de eso, un 25%, puede tener que ver con los mercados de alto valor. Mercados de alto valor hoy son los que ya conocemos: Hilton en Europa, 481, Israel, sumado ahí el mercado de los Estados Unidos. Yo creo que el mercado de los Estados Unidos puede ser una sorpresa de cara al año próximo. Creo que Argentina ahí puede jugar más de lo que se está pensando. Y cuando hablamos del mercado americano, ni que hablar de Corea y Japón, estamos hablando de otros segmentos de consumo y de otros precios. Y la Argentina, con algo de desarrollo comercial, presencia en estos mercados, puede tener y puede lograr en el corto plazo, más allá de las restricciones sanitarias. Ahora, claro, esto obliga a que nuestros sistemas de producción, de acuerdo en el sistema en el cual participemos, esté alineado a ese mercado. Y qué tanto estamos dispuestos a salir a buscar esos negocios y a desarrollar esas vinculaciones, esos esquemas de integración y hasta incluso esos canales comerciales. ¿Eh? Ahora quien diga, veo la oportunidad, es interesante, pero no estoy dispuesto a hacer ese camino. Yo soy un productor primario y me quiero quedar jugando en ese eslabón. Y habrá otras empresas, cambio generacional mediante, que digan, che, la verdad que este desafío me invita a participar y estoy dispuesto a hacerlo. Es parte también de un cambio de fondo que se está dando acá. ¿Qué estoy viendo mientras tanto en este mercado? Primero, que hay un proceso de reacomodamiento de precios relativos que está en busca de ese equilibrio. No sabemos a dónde se va a fijar, pero está camino a eso. Cuando hablamos de precios relativos, estoy pensando en la relación precio-compra-venta para el feedlot, también en novillo, pero también estoy viendo la relación con respecto al precio de los granos, ¿no? Que la buena noticia de esto. Vas a tener un cimbronazo al comienzo, que cuando se quita el derecho de exportación, pero hoy el mercado internacional a todos estos precios los está ajustando. Y no hay nadie que pueda pensar seriamente de que el mercado de grano es alcista respecto a los próximos años. Cuestión que cuando vos ahí pones precio de los commodities granarios, de los granos, y precio de las carnes tienen un comportamiento mucho más estable y sostenido. Entonces, mejora de precio relativo definitivamente va a haber. Jugando muy firme la exportación, esto de alguna manera presionando a que se reconfigure el sector industrial. La apertura de mercados de alto valor, que es lo que mencionábamos antes, yo creo que eso se va a concretar antes de lo pensado. Esta sobreactuación con respecto a la alineación de la Argentina, a la doctrina occidental, en el mercado americano puede tener algún efecto de corto plazo, pero una vez que esos mercados se abren y tenés presencia ahí y sos coherente en ese mercado, esos mercados siguen estando y es puerta de entrada a otros mercados de alto valor y yo creo que Argentina va a jugar. Pero claro, volvemos a lo mismo, alinear producción a estos mercados implica tener disponible la oferta de mercadería que estos mercados te exigen, y acá no estamos hablando de vaca. Vaca es China. Acá estamos hablando de novillo, y el novillo la Argentina no lo tiene, esa categoría hoy no está jugando, y es parte del desafío de alinear los sistemas productivos a las tendencias de mercado. Porque cómo llegamos al corto plazo a tener esa categoría en volumen para ofrecer, cómo llegamos a meterle a eso calidad, marca y todo lo que querramos, porque además tenemos que repensar la recría, que yo creo que es la llave de esto. Cuando hablamos de alinear los sistemas primarios a la demanda, es reenfocarnos en la recría. La recría casi mirada no como un eslabón del sistema, sino como un sistema en sí. Porque yo creo que esa llave es lo que nos puede abrir la posibilidad de ir
a mayor oferta de novillo en el corto plazo. Mientras tanto, lo que está impulsando este mercado que va cambiando rápidamente tiene que ver con, a mi juicio, estos 4 puntos. El mercado, tanto del mundo como de la Argentina, esto sucede en todo mercado que se va sofisticando, que se empieza a segmentar. No tenés un único consumidor de carne. Esa forma de encarar el consumo de carne de vaca en Argentina como bien cultural está también agotado como relato, no tiene ningún sentido. El mercado de consumo de la Argentina de esta carne, por tradición que tengamos en este consumo y demás, se va a segmentar como se está segmentando en todo el mundo. El mundo tiene restricciones de oferta, son pocos los países que van a jugar en este mercado de esta proteína en particular como gerentes. Y dentro de los pocos países que jueguen como gerentes, va a haber algunos que van a jugar en volumen y hay otros que van a jugar en precio. No hay ninguna duda de que la Argentina no va a competir en volumen, como sí lo va a hacer Brasil, sino que va a competir en segmentos que buscan atributos diferenciados. Detrás de esos atributos diferenciados hay también un precio diferenciado. Entonces, hay restricciones de oferta a nivel de ganadería mundial, sí, y se suman además regulaciones ambientales, por más que no nos gusten, están, y esas regulaciones ambientales hay que cumplirlas, y muchas veces cumplirlas implican nuevos costos que nos van a aparecer. Esto implica trazar, esto significa medir huellas, esto implica en algún momento certificar, eso es un costo, que después se verá hasta dónde el mercado lo paga o no. Hoy, el mercado lo exige, pero no lo paga. Habrá que ver después cada ganadería a nivel de países exportadores cómo se posiciona frente a esto. En principio, Argentina está muy bien posicionada en términos de cualquier medición en serio que se quiera hacer de impacto ambiental asociado a la ganadería, a la Argentina le mide muy bien, mucho más favorable que Brasil. ¿Eh? Así que arrancamos con un primer margen de ventaja. Cambio tecnológico enorme. Yo creo que esto es lo que puede hacer realmente una diferencia de peso de lo que logremos en materia de incremento de eficiencia y productividad en los próximos 15 años. Es cómo va a jugar el cambio tecnológico en el medio. Desde el uso de sensores, de drones, hasta todo lo que tiene que ver con la biotecnología, está generando una verdadera disrupción en el agro, ya no solamente en la ganadería, en el agro en su conjunto, y esto creo que en la medida que la economía argentina vaya a mayor nivel de apertura, que estamos todos de acuerdo que se va a ir hacia eso, el acceso a esa tecnología se va a simplificar y el costo para adoptar esa tecnología también. Esto vimos que sucedió en los 90. Y cuando vos mirás incremento de productividad del agro en la Argentina, ningún periodo histórico resiste lo que fue el crecimiento de eficiencia en los 90, donde también jugó la cuestión tecnológica. Y hoy el salto tecnológico que estamos viendo es infinitamente mayor del que se operó en los 90, con eje en la transgénesis, básicamente. Hoy esto es mucho más generalizado. Y tenemos una nueva geografía de la economía mundial que tiene foco en la proteína animal, ya no en la proteína vegetal. Hoy todo pasa por las proyecciones de aumento de consumo de proteína animal, cuánto significa eso en volumen y cómo el mundo puede abastecer eso. Todo el complejo proteico animal, donde dentro de eso tenés carnes, tenés lácteos y dentro de las carnes una canasta muy heterogénea, con carnes que van a competir en precio y otras carnes que claramente no van a ser alternativa por vía de precio, sino alternativa por vía de otros atributos y otros precios. Y eso ya lo estamos viendo en carne vacuna. Hoy la carne vacuna se ha despegado en el mercado mundial del resto de las carnes, en términos de precios. Más allá de que todas cayeron, pero no es claramente la fuente de proteína animal que el consumidor del mundo va a buscar por precio. Por precio hay otras carnes más baratas porque responden a otras lógicas. Esta es una carne escasa, cara de producir y que tiene que ir a un segmento de consumo con poder de compra para eso. El mundo se va a configurar hacia eso y el mercado local de la Argentina también, claramente. Con lo cual, y para cerrar, ¿cuál es el mensaje? Y después lo abro a cualquier intercambio que surja. La macro se va a ordenar, yo no tengo dudas de eso. Vamos a entrar a un esquema
que la Argentina también conoce mayor apertura de mercados regulados, más facilidad de exportación, pero vamos a tener como algunos factores de presión, ya no por el lado de retenciones y demás variables que estamos acostumbrados a ver, sino por el lado de, es un sistema que nos va a exigir mucho en términos de eficiencia, de productividad y eficiencia. No hay que esperar grandes cuestiones en materia de variables de la macro. No va a jugar el tipo de cambio, no va a jugar la tasa de interés, lo que va a jugar es relación insumo-producto que tengamos en nuestro sector de actividad, en qué sistema estemos jugando, con qué eficiencia estamos jugando y con qué escala. Y a partir de ahí, si estamos dispuestos o no a dar una rosca al negocio y buscar alternativas de captura de valor. ¿Mm? No hay ninguna duda de que cuando uno piensa en convertir proteína vegetal en animal o el famoso agregado de valor en origen, es mucho más razonable pensarlo en estos entornos macro que en el otro que hemos transitado durante 20 años, que pretendía tener algunos incentivos artificiales vinculados a eso y que claramente no resultaron. Digamos. Ninguna estadística da cuenta de que ello haya funcionado.